Muy bien. Voy a intentar compendiar de alguna manera este tema inmenso, como así, de la identidad y su relación con la cultura, porque para mí forma parte de una teoría de la cultura, es parte de una teoría de la cultura. Y con el objeto, si tenemos tiempo, de dejar bien planteado cómo habría que enfocar, y cómo se está enfocando actualmente los problemas de identidad de género. Así que yo necesito una buena teoría de la identidad en el marco de una teoría de la cultura para plantear bien desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de investigación, en fin, cómo situar la identidad de género. ¿Qué significa esto? Voy a comenzar diciendo que el problema de la identidad es un problema no solamente difícil, sino delicado. Yo diría es el tema de la identidad, o la identidad es una noción delicada, es decir, que de uso delicado, muy delicado. En segundo lugar, es una noción políticamente peligrosa y sin embargo es una noción imprescindible en la ciencia social. Es de empleo delicado sobre todo por esto, porque el sentido común y el lenguaje de la vida cotidiana nos lleva inconscientemente a concebir la identidad en términos sustancialistas. Ese es el gran problema. Así que actualmente pues está la moda de que vemos cultura por todas partes, y hablamos de todo, de cultura política, cultura del no pago. Los obispos hablan de cultura de la muerte, lo cual es una contradicción interna. Así también vemos identidad en todas partes y atribuimos, imputamos identidades a todo. Hablamos de identidad de las fronteras, de identidad de género, etcétera, etcétera. Esta difusión incontrolada ya es un síntoma, es que es un concepto necesario, ¿no? Pero lo malo está en que lo que se difunde en el ámbito, digamos así, de la moda de la cultura y la moda de las identidades, lo que se difunde es una concepción sustancialista, como si la identidad fuera algo que tuviéramos, una especie de esencia, digamos así, algo inmanente, y ese es un gran problema. Es decir, que nuestro gran enemigo para elaborar de una manera correcta la teoría de la identidad son las concepciones del sentido común, que son concepciones sustancialistas de la identidad. Por eso es que vamos a tener que trabajar muy bien un concepto más controlado, un concepto en torno al cual se va gestando cada vez mayor consenso en el ámbito de las ciencias sociales. En segundo lugar, sabemos que es un concepto políticamente peligroso. ¿Por qué? Porque la idea de identidad pues, es apta para servir de motivación a fuertes, como diríamos, a concepciones políticas muy radicales, muy apasionadas. Ese es el gran problema. Así que sirve como base a veces para ideologías muy contradictorias. Puede servir tanto para defender la idea del pluriculturalismo como para defender la idea de que cada quien con su identidad pero en su propia casa, ¿no? Que es la manera como la derecha francesa, por ejemplo, conceptúa la idea de identidad. Ya ven ustedes que es un concepto políticamente peligroso y que porque da acceso a posiciones sumamente apasionadas y radicales sobre la identidad nacional y todo eso que estamos viendo en la antigua Yugoslavia conduce a una lógica de limpieza étnica, etcétera, etcétera. Y que es un concepto peligroso, pero es un concepto imprescindible, por otro lado. Es imprescindible porque no podríamos entender nada de la acción social, de la interacción social, de la acción comunicativa, si no tuviéramos una idea acerca de la identidad de los sujetos o de los agentes implicados ahí, ¿no? Piense usted lo que sería una narración, un relato en el que no conociéramos los protagonistas, no pudiéramos identificar protagonistas. Pues sería un relato absolutamente dislocado
ininteligible, ¿verdad? Y que así también, si en los procesos de interacción no conociéramos la identidad de los protagonistas de la interacción, pues no podríamos ni comprender ni explicar la visión social. Por eso, desde mi punto de vista, la teoría de la identidad forma parte, en realidad es una extensión de una teoría del actor social, de la acción y de la interacción social, o si ustedes quieran, de la acción comunicativa. Es una extensión nueva, una prolongación nueva de la teoría del actor. Así que es un concepto estrechamente relacionado con lo que se ha llamado el retorno del sujeto a la ciencia social. Bueno, así que la primera comprobación es que cuidado, que es un concepto de uso delicado. El que cuidado con la moda de las identidades, cuidado con la propensión a andar distribuyendo o imputando identidades a todo el mundo. ¿Quién sabe? Así que hace falta trabajar cuidadosamente este concepto para que sea útil y para poder otorgarle todo su valor heurístico, explicativo y humanista, su valor, su valencia, su potencial humanístico. Bueno, esto supuesto, vamos a entrar directamente en materia. Así que a la concepción sustancialista del discurso cotidiano, del sentido común, el esfuerzo actual trata de oponer a esta concepción otra concepción que es mucho más dinámica, una concepción relacional y situacional de la identidad, de que esta es la alternativa. De que estoy errado si estoy utilizando concepciones sustancialistas de la identidad. En cambio, me acerco a una posición más crítica si es que estoy utilizando un concepto más dinámico y más relacional y situacional de la identidad. Y excluimos así de entrada la idea de una identidad de esencia, una identidad sustancia que no existe, ¿no? Y como no puedo detenerme largamente de todo esto, entremos directamente en una especie de un esbozo de definición donde va a estar lo sustancial, lo nuclear de esta concepción, digamos así, de esta concepción relacional y situacional de la identidad. Ya tenemos aquí el esquema, es el punto 2. Así que a mí me parece que se puede recoger muy bien el planteamiento actual, entonces, de una teoría de la identidad en estos términos. Vamos a decir que la identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados, esto es muy importante, no cualquier repertorio cultural, no repertorio cultural observable desde el punto de vista etnográfico, sino repertorios culturales interiorizados. Cuando hablamos de repertorios culturales, que ya estoy suponiendo toda la concepción de la cultura, la concepción simbólica, ¿no? Representaciones, valores, símbolos, etcétera, etcétera, que no voy a relacionar, no voy a desarrollar aquí. Conjunto de repertorios culturales interiorizados a través de los cuales los actores sociales, que pueden ser individuales o colectivos, a través de los cuales los actores sociales individuales y colectivos demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, y todo ello dentro de un espacio que es históricamente específico y socialmente estructurado. Aquí está el núcleo de una teoría relacional, situacional de la identidad, y que ya me está indicando cuáles son los elementos, los parámetros básicos dentro de una teoría de la identidad. Aquí lo que aparece inmediatamente es que se trata de repertorios culturales interiorizados. Esto está suponiendo una distinción estratégica entre formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura. No tengo derecho a hablar de la cultura en general, porque en nombre de la cultura en general puedo decir disparates muy bien escritos, ¿no? Así que por eso
fundamental la distinción entre formas interiorizadas y formas objetivadas de la cultura. Estoy suponiendo esto. Estoy suponiendo ya la relación entre cultura e identidad, que es muy especial. Fíjese que no hay una homología perfecta entre cultura e identidad. Que yo no puedo inferir de diferencias culturales observables, por lo tanto de diferencias culturales en sentido observables etnográficamente, una identidad. Sino que me faltaría todavía un pequeño detalle: averiguar cómo los actores sociales seleccionan determinados elementos de esa configuración cultural, cómo los seleccionan, cómo organizan, cómo inventan otros rasgos para distinguirse de los demás. Es decir, que la voluntad de distinción y de autonomía es inherente al concepto de identidad. Esto es muy importante, así que no me basta con observar que un actor social está inmerso en una determinada cultura para inferir su identidad, cosa que muchos antropólogos cristianos creen que pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo que no puedo observar es el aspecto interiorizado, es decir, qué es lo que un actor social determinado ha interiorizado en forma selectiva, digamos así, dentro de ese repertorio disponible de elementos culturales observados, qué es lo que ha seleccionado como pertinente para trazar sus fronteras, para demarcar fronteras y para distinguirse de los demás, o para defenderse de los demás, o para contraponerse a otros actores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso la identidad no es observable, más que indirectamente tengo que lograr que los actores sociales de alguna manera objetiven o narrativicen, ¿no?, su experiencia identitaria. Que con observar solamente, no sé, el ámbito cultural, el entorno cultural dentro del cual se mueven las mujeres, desde ahí no puedo inferir su identidad. Me falta un pequeño detalle. ¿Qué es lo que seleccionan las mujeres de determinado medio social, por ejemplo, mujeres urbanas, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que seleccionan para distinguirse de los demás, particularmente de los hombres, en este caso, que es el contraste, digamos así, pertinente, ¿no? Y que ya se dan cuenta cuál es la relación entre cultura e identidad. No hay homología entre cultura observable desde el punto de vista etnográfico e identidad. La identidad supone una actividad, si ustedes quieren, supone una especie de manipulación por parte de los actores sociales. Yo puedo manipular determinados rasgos culturales en términos estratégicos para distinguirme de los demás, o para defenderme, o para contraponerme, ¿no?, en un momento determinado. Yo no puedo inferir la identidad de los grupos indígenas del ámbito zapatista observando simplemente, digamos así, cuál es el entorno cultural, cuáles son los repertorios culturales, étnicos, dentro del cual se mueven. Me falta un pequeño detalle, a ver qué de todo eso ha sido seleccionado por los indígenas zapatistas, digamos así, estratégicamente, para distinguirse frente a un Estado de tal característica en el México moderno, para contraponerse a sectores locales o regionales de la cultura, digamos así, de los grupos culturales y económicamente dominantes. El primer problema entonces es la relación entre cultura e identidad. El segundo problema, fíjese que hablamos siempre de actores sociales, podría decir también sujetos sociales, porque solo hay identidad en y para sujetos sociales. Solo hay identidad en y para actores sociales, porque son los actores sociales los que internalizan de una manera determinada, selectiva y distintiva, determinados rasgos culturales, ¿no? Y que es la segunda nota, que la identidad se predica de actores sociales en situación relacional. En tercer lugar, lo que estamos viendo es que se trata siempre de representaciones, digamos así, para distinguirse de otros grupos o de otros actores sociales. Por lo tanto, el lugar propio del análisis de la identidad es la relación social.
es por lo tanto la interacción social. Es en la interacción o el tipo de relaciones sociales entre hombres y mujeres de determinadas categorías, etcétera, etcétera, donde yo voy a descubrir la identidad. El locus propio de la identidad es la relación, porque no estamos en una concepción sustancialista de la identidad, ¿no? Y por último, estamos refiriéndonos a situaciones determinadas, a un contexto que es la manera propiamente sociológica y antropológica de plantear estos problemas. Y que la identidad debe estudiarse siempre en forma contextualizada. No es lo mismo la identidad femenina en los tiempos de Don Porfirio, que yo estoy haciendo tengo un trabajo cogido por divertimento, ¿no? Estoy estudiando un repertorio lírico amoroso de la época del porfiriato, con mi señora, ¿no? En la parte sur. Es impresionante la representación que hay de la identidad femenina por parte de los cantores, de los trovadores, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no es lo mismo la identidad femenina en la época del amor, en la época de Don Porfirio, que una identidad, digamos así, femenina, moderna, urbana, cuando ya ha habido cambios impresionantes, digamos así, en el estatuto social de la mujer, cuando ya ha venido la contracepción, cuando ya se puede separar el sexo de la reproducción, cuando ya han aparecido movimientos feministas y que cambia. Que la identidad siempre es situacional, incluyendo la identidad de género, ¿no? Y esto también significa que no se trata, muchos piensan ahí que sociólogos liberales como sería Luckmann, como sería Peter Berger, ¿no? Que piensan que la identidad moderna es abierta y que la diferencia entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna es que ya aquí podemos, en la sociedad moderna urbana, podemos elegir nuestra identidad. Que la identidad ya no es un dato como era antes, que es algo que se elige y que el planteamiento fundamental es el planteamiento de un plan de vida. Es que actualmente, por ejemplo, una mujer aquí en la UNAM, en situación urbana, supuestamente puede escoger su propia identidad, sus roles y hacer su plan de vida. Eso es una ilusión, ¿eh? Y esos son los liberales que creen que en las ciudades no hay relación entre grupos dominantes y grupos dominados, ¿no? Y que cualquiera tiene tiempo libre para elegir su identidad y hacer su plan de vida. Quisiera saber lo que los indígenas de Cristina, aquí en la ciudad, si tienen, digamos así, la posibilidad de elegir su identidad. Y que, así como Bourdieu en un texto clásico hablaba de que hay gustos de necesidad y gustos de elección, también hay identidades de elección, pero eso es para las clases dominantes que disponen de ocio y de tiempo libre y esos sí pueden hacer su plan de vida, ¿no? Hacer lo que quieran. Pero no así, digamos así, las clases subalternas, donde no hay tiempo para elegir, donde la necesidad le impone a uno el papel y la identidad, digamos así, que determina, que está prescrita por la situación y el contexto social, ¿no? Así que no siempre, ni siquiera las mujeres de la UNAM pueden elegir libremente el conjunto de sus roles y su identidad según el plan de vida que empieza románticamente Peter Berger y compañía. Entonces, es decir, que la situación nos impone siempre modelos de identidad. Vamos a llegar a esto, ¿no? Y que tampoco la mujer tiene la libertad absoluta de elegir la identidad que quiera, porque ya se encuentra en una situación de correlación de fuerza con la dominación masculina, ¿no? El gran problema de la identidad. Muy bien, estos supuestos, bueno, esta es la problemática básica, así que estoy reduciendo a un núcleo así mínimo, ¿no? Y lo que sería una teoría adecuada de la identidad, y es un concepto en torno al cual se va generando bastante consenso entre antropólogos, sociólogos y sobre todo psicólogos sociales, que son los que más trabajan la teoría de la identidad. Bueno, estos supuestos debemos completar inmediatamente con otro aspecto que es también fundamental, así que otra precisión que es absolutamente fundamental, y es que
la voluntad de distintividad, de demarcación y de autonomía inherente a la afirmación de la identidad tiene que ser necesariamente reconocida por los demás. Es decir, que el reconocimiento social es constitutivo de la identidad. Yo no puedo definir de manera solipsista mi identidad. Así que necesito el reconocimiento social. Entonces, esto da lugar inmediatamente, digamos así, a una dicotomía entre identidad afirmada. Es decir, yo puedo afirmar, desde mi punto de vista, mi identidad. Y identidad atribuida o asignada desde afuera. Esto es lo que sale inmediatamente. Es que si el reconocimiento del otro es esencial para la identidad, si mi identidad resulta de un compromiso inestable entre autoafirmación y asignación, entonces la identidad realmente existente va a resultar de un compromiso inestable, de una especie de negociación entre yo y alter acerca de mi identidad, y puede existir desfases, ¿no? Entonces, por eso hay que distinguir fundamentalmente entre autoidentidad y exoidentidad. Y la identidad realmente existente es la que surge de esta, digamos así, de esta relación que es inestable. Ahora bien, puede ser que más o menos coincida la identidad autoafirmada y el reconocimiento o la asignación que venga de afuera, que sería una situación ideal y de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puede ser que no coincida, y entonces casi siempre lo que va a ocurrir es que va a prevalecer ya sea el polo de la autoafirmación, ya sea el polo de la asignación. Esto va a ser muy importante para la identidad femenina, a ver cuál es el polo que prevalece, ¿no? Y sociológicamente hablando, ¿de qué va a depender? Que sea más legítima la autoafirmación, la idea que yo tengo de mi identidad, o que sea más legítima la idea que los otros actores sociales, que mi entorno me impone, la imagen que me devuelve. Porque saben que no siempre la imagen que nos devuelve corresponde a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? ¿En qué condiciones prevalece un polo u otro polo? La autoidentificación o la autoafirmación o la asignación exterior. Depende de las relaciones de poder. Y que la identidad debe ser estudiada, aquí está toda una teoría implícita del poder, debe ser estudiada en el contexto de una relación de fuerzas. No todas las identidades, no todos los sujetos tienen igual capacidad o igual poder de autoidentificación. Los grupos dominantes, los que tienen la autoridad legítima, esta tesis básica de Bourdieu. Bourdieu es un sociólogo francés actualmente muy discutido, está realmente en el candelero de la discusión, ¿no? Y él decía que solamente la autoridad legítima, es decir, la autoridad que detenta el poder, ¿no? Es capaz de autodefinirse y de imponer la definición a los demás, la relación de fuerza. ¿Ven? Así que la definición que el grupo dominante, porque la identidad forma parte de una teoría de la lucha simbólica por las clasificaciones legítimas, ¿no? Es el problema de clasificación. Entonces, ¿quién detenta el poder, digamos así, de clasificar legítimamente a todos los que están abajo? Pues las clases dominantes, por lo tanto, ¿no? Y esto ya es importante para la identidad femenina. Así que no se trata de ninguna manera de elaborar desde el punto de vista de las mujeres una identidad a su gusto y según sus nuevas teorías y qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento lo que podríamos llamar la insurrección de las mujeres contra la dominación masculina está suponiendo todo un entorno cultural profundamente impregnado de machismo. Así que no es muy fácil. Es decir, que predomina, fundamentalmente va a predominar el modelo masculino de identificación femenina.
por la correlación de fuerzas existentes, ¿no? Porque no solamente nuestra cultura actual, sino que desde milenios atrás, ¿no? La cultura está profundamente impregnada por la dominación masculina. Esto es un hecho. Yo le podría decir lo que ahí a través de mi corpus de canciones lírico-amorosas, lo que era la dominación masculina sobre las mujeres en la época del porfiriato, en la parte sur, digamos así, del país. Qué impresionante, ¿no? Y tenía eso, por supuesto, una base económica, y que la mujer dependía económicamente de una manera tan brutal del hombre, que sin el hombre no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Por eso casi siempre desde el punto de vista de la mujer predominaba, digamos así, la consideración de su sobrevivencia, incluso por encima del amor. Y es lo que los hombres percibían en su, digamos así, en sus canciones como algo así como el interés de la mujer. La mujer aparece siempre como muy interesada. Me rechazó porque soy pobre, ¿no? Si no, no podría sobrevivir. Es increíble cómo recurre esa percepción de la mujer interesada que me rechazó por eso, no me correspondió porque sabe que soy pobre, ¿no? Hay toda una canción, que narra una especie de duelo simbólico entre el amor y el interés, y por supuesto gana el interés. Y entonces los hombres morelenses de la época del porfiriato pues se lamentan, pero en realidad lo que está por medio, lo que uno entrevé, es una brutal dependencia económica de la mujer con respecto al hombre. Dependía su sobrevivencia. Ahora una mujer puede, digamos así, puede decir, no me importa que me dejes, yo te voy a dejar, voy a elegir a otro hombre porque después de todo yo me las arreglo, gano mi vida, y ya no se da el caso de aquella canción de Alfredo Jiménez, ¿no? Que sea Alfredo Jiménez, que dice, juega tus cartas pero yo tengo los ases. Ya el hombre no tiene los ases. En la situación actual. Pero en la época del porfiriato no podía hacer absolutamente nada sin el maíz que aportara el hombre, ¿no? Y la tortilla que tenía que hacer la mujer. Que la dependencia era total y absoluta dependencia económica en cuanto a su sobrevivencia, ¿no? Y que la identidad femenina se está jugando dentro de una correlación de fuerza preexistente del poder masculino. Vale. Yo les podría hablar aquí de una vez. Ustedes conocen que un nuevo libro de Bourdieu sobre la dominación masculina, se ha perdido la mitad de su vida, ¿no? Es un estudio fantástico sociológico, ¿no? Donde él habla de la dominación masculina, pero dice algo que irritó profundamente a las mujeres, sobre todo a las feministas francesas. Dice que es un hecho cultural, además secular, la dominación masculina, pero que la mujer es cómplice, le ayuda al hombre a fortalecer, digamos así, su dominación. Y esto es relativamente cierto, porque hay muchas investigaciones norteamericanas que prueban cómo realmente la mujer en su vida cotidiana trata de acomodarse, digamos así, a las expectativas y a la imagen masculina, hasta en la moda, ¿no? Es decir, que la moda y la ropa y los zapatos que usan las mujeres no son los más cómodos y los más funcionales. Es decir, que trata de responder a una determinada imagen impuesta por el hombre, por la visión del hombre. Es lo que dice Bourdieu, irrita profundamente a las mujeres francesas, ¿no? Pero además dice otra cosa, que el único momento, no es que ya la mujer está infaliblemente dominada, la identidad femenina va a depender siempre absolutamente del punto de vista masculino, incluso en esta sociedad moderna, así que no hay salida posible, sino que él dice, hay sin embargo una situación en la que se da la igualdad soñada, ideal, utópica, absoluta entre el hombre y la mujer, lo que él llama la isla encantada. Dice que después de todo, en las relaciones hombre y mujer, hay un momento, una especie de isla encantada donde se da el sueño de la total igualdad, de la no dominación del hombre, ¿no? Y ese momento del enamoramiento. Y eso es lo más cierto que existe, porque ahí en mi corpus de canciones lírico-amorosas, por ejemplo, es impresionante. En el momento del enamoramiento, y de todas las canciones como diríamos, de declaración de amor, digamos, ahí la mujer es
maravillosa y es adorable, y tiene toda una letanía como la Virgen María. Lo voy a leer, lo que es la mujer en ese momento, por ahí lo tengo, se van a divertir con él. En ese momento sagrado, en esa isla encantada, que es el único momento en que el hombre y la mujer son iguales, la mujer es la virtuosa porfiria, candorosa niña, virgen púdica, virgen purísima, púdica doncella, virgen célica, perla brillante, bella princesa, bella deidad, tesoro encantado, estrella que alumbra el camino, virgen misteriosa, el culto de la virginidad, es impresionante. Es que en estas canciones las mujeres se dividen en honradas y las otras. Las honradas son siempre doncellas, vírgenes y reúnen todas las virtudes. Bueno, así que estrella que alumbra el camino, virgen misteriosa, flor en botón, en pitón, dice una especie. Yo no entendía primero qué se hace de flor en pitón. Hasta que una muchacha poblana que trabaja en casa me dijo, es que así decimos nosotros, eso significa flor en botón. Allá se dice flor en botón. Diosa, deidad primorosa, sílfide, rosa de Castilla, cándida flor, bello paraíso, lirio gentil, sol de oriente, luz del firmamento, reina, ángel risueño, hermoso lucero, fragante rosa, bella aurora, bello clavel, flor de alelí, hada, relicario, oro, aurora boreal, encantadora sirena, flor acuática, flor aromática, taller de amores. Esta metáfora me gustó, este es moderno. En una parte un trovador habla de la mujer como taller de amores, qué bonito, ¿no? Pero después, claro, flor balsámica, celestial querube y virgen de Sion, etcétera, etcétera, etcétera. Pero apenas termina este momento encantado en que la mujer es maravillosa y es simplemente adorable, cuando la mujer no corresponde, ya comienza a descomponerse el panorama. Y lo menos que va a hacer es que es ingrato, ya tiene tu huella, y el hecho de no corresponder ya es casi un delito desde el punto de vista machista, y es casi una obligación de la mujer corresponder cuando el hombre le habla, ¿no? Y uno se acuerda hasta de las canciones de José Alfredo, ¿no? Que me ha de querer y he de ser tu dueño, y dicen que no podré, la serenata huasteca, ¿no? Dicen que no, pero eres ser tu dueño y tienes que quererme, etcétera, etcétera. Es casi una obligación. Esto de la libertad de elección por parte de la mujer no aparece en esta canción. Pero sobre todo porque hay situaciones muy simplificadas. Cuando aparece el rol de, digamos así, del hombre abandonado, ya que todos son abandonados de mi corpus, solamente tengo que, tengo como 25 canciones de declaración de amor del momento encantado, ¿no? La isla encantada de que habla Bourdieu. De correspondencia tengo 3, porque no se cantan, los amores correspondidos no se cantan. De no correspondencia, tengo ya 25 también, y tengo 65 del abandonado, el tema del hombre abandonado por la mujer, y ahí toda esta letanía se olvidó, porque la mujer es un ser demoníaco, es lo peor de lo peor. Nunca me imaginé que iba a haber unas calificaciones o epítetos tan terribles contra la mujer, digamos así, en este tipo de canciones lírica amorosa. Así que lo que dice Bourdieu es el libro que ustedes tienen que leer, que es sumamente importante, está en la editorial Seuil, ¿no? El libro se llama La dominación masculina. Es genial, y se cumple perfectamente bien, hasta en este tipo de corpus. Y que la tesis fundamental: el hombre ha dominado toda nuestra cultura occidental, es una cultura profundamente impregnada por la dominación patriarcal, es una cultura masculina, hasta la cultura religiosa. Esto es muy importante, ¿eh? Ustedes piensan que la cultura religiosa no es profundamente masculina, pues sí. Piensen lo que es el papel de la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Es que pueden ser sacerdotes, pueden ser obispos, pueden ser papas, ¿no? Entonces hay una concepción católica, digamos así, de la identidad femenina que, según yo, si ustedes pueden encontrar este libro sería genial. Hay una poetisa católica alemana, se llama Gertrudis von Lefort, que tiene un libro precioso literariamente, que se llama La mujer eterna, y donde está condensado de una manera estupenda, digamos así, todo lo que es esta visión de la mujer como que, digamos así, que ocupa el segundo lugar después del hombre, que la mujer, su espacio propio son los pequeños espacios, el espacio doméstico,
no las plazas públicas, no la política. La mujer es intuitiva, la mujer nunca domina, salvo indirectamente mediante la súplica, que la imagen católica de la Virgen María como la omnipotencia suplicante, etc., pero no tiene poder. Después de todo tienen que recurrir a Jesús para que se cambie, digamos, el agua en vino. Jesús es el que tiene el poder, no la mujer, pero bueno, la Virgen, gracias a su omnipotencia suplicante. Todo está genialmente condensado en ese libro y nos hace pensar en la gran influencia, no solamente, digamos así, de la cultura machista occidental, sino también el aporte del cristianismo a la devaluación, de hecho, de la figura femenina en la historia occidental. Bueno, estos supuestos, entonces incluso la identidad femenina tiene que ser situada dentro de una correlación de fuerza. Y la iniciativa no está de parte de la mujer, está de parte del poder masculino profundamente institucionalizado en nuestra cultura. De manera diferente según los diferentes contextos históricos. Así que esto lleva entonces a la consideración de las relaciones de poder, y atrás del poder siempre está el Estado, pero no voy a desarrollar eso, ¿no? Porque el Estado moderno tiene una verdadera obsesión con la identidad de sus ciudadanos, ¿no? Establece toda clase de controles de identidad, establece documentos de identidad, en algunos lugares exige que se consignen documentos de identidad hasta la religión y la etnia de la gente, lo cual es terriblemente peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de eso, un Estado que siempre atribuye una monoidentidad, una identificación monocultural, para adentro y para afuera. Pero vamos a saltar el papel del Estado. Y que fíjense que hemos introducido la identidad dentro de una teoría del poder y de la correlación de fuerzas. Entonces, ahí recién vamos a ver de qué lado está la iniciativa. Si yo impongo como legítimo mi identidad, o tengo que aceptar la identidad negativa y estigmatizante que me impone, qué sé yo, mi enemigo o el grupo dominante. Otra cosa importante entonces es la temporalidad, es decir, que de la identidad. Es cierto que la identidad, por una parte, supone una relativa persistencia en el tiempo, sin esto no tendría sentido la identidad. Pero por otra parte, no se trata de la pura persistencia, sino que más bien se trata de una dialéctica entre continuidad y discontinuidad. Es decir, que tenemos que tener una concepción muy dinámica de la identidad. Las identidades nacen, crecen, se desarrollan, mueren, desaparecen y a veces resucitan. Y las identidades, como estamos viendo aquí, digamos así, se definen, se redefinen, se acomodan, se ajustan, se recomponen según el entorno y según los otros grupos con los cuales interactúan en una situación determinada. Así que la plasticidad es un atributo fundamental de la identidad. La plasticidad. Y en relación con la plasticidad, para subrayar la plasticidad, algunos autores introducen el concepto de estrategias identitarias. Es decir, que también la identidad sirve como un recurso estratégico para obtener determinados fines. Así que los indígenas en este momento, los indígenas chiapanecos recurren a sus repertorios culturales étnicos, ¿no?, para contraponerse al Estado, para exigir autonomía, para obtener determinados beneficios de tipo político, de tipo económico. Tiene un uso estratégico de la identidad. Y esto es inherente a la noción de identidad, es un recurso estratégico también. No es solamente eso, pero eso es también. Históricamente la figura clásica de la estrategia es el ocultamiento de la identidad. Los judíos marranos eran aquellos que en el siglo XV en España se convertían al catolicismo abiertamente, pero internamente seguían siendo fieles a su fe y a sus ritos, a los ritos judaicos, ¿no? Se llamaban judíos marranos, porque si no, pues los enterraban y los echaban de... Si ustedes preguntan a un indígena de Oaxaca que trabaja aquí en la ciudad, que se identifique, le van a decir si es que está en un lugar de trabajo donde tiene una discriminación, que solamente son oaxaqueños. Nunca le va a decir que
pertenece a una determinada etnia. Si en cambio van al INI, van a decir inmediatamente que son mixtecos, yo soy mixteco. ¿Por qué? Porque el uso, digamos así, instrumental de la identidad. Esto explica una serie de cosas, por ejemplo, el uso, el carácter estratégico de la identidad explica el fenómeno de las resurgencias. Fíjese bien que nosotros pensamos a veces, y está mal pensado, que las identidades étnicas están resurgiendo, porque por mucho tiempo esas identidades quedaron soterradas y como en estado de hibernación. ¿No es correcto? Esto supone una concepción sustancialista de la identidad, como si hubiera una identidad étnica que existió desde la época precolonial y después por mucho tiempo se enterró, estaba en estado de hibernación y ahora está despertando, la misma identidad. Típica concepción sustancialista, ¿no? Uno tiene que plantear de otra manera el problema étnico actual, es decir, a ver, ¿cuáles son las circunstancias, cuáles son los mecanismos por los cuales los indígenas de México están recurriendo a sus repertorios culturales para contraponerse al Estado, para exigir su autonomía, para exigir el reconocimiento de su dignidad, etcétera, etcétera? Cuidado con las resurgencias, y que ellos están recuperando elementos de su cultura, de su repertorio cultural, en un momento completamente nuevo, en una situación completamente nueva, frente a un Estado completamente nuevo y frente a una sociedad y a segmentos dominantes nuevos, ¿no? Así que cuidado con el concepto de resurgencia. También la idea de que la identidad tiene un aspecto estratégico, es también un recurso estratégico, explica lo que se llama variaciones o desplazamientos de identidades. Hay un estudio muy bonito de una antropóloga norteamericana que estudió a inmigrantes haitianos de Nueva York y descubre que hay 3 oleadas de inmigrantes. Una primera oleada de mulatos, como diríamos, de la élite, que van a los Estados Unidos, van a Nueva York, se identifican, tienden a asimilarse a la nación americana, dicen somos americanos, pero se distinguen cuidadosamente de los negros de origen africano. Dice somos americanos. Una segunda oleada ya es de la clase media, y también se identifica como haitianos, y para distinguirse de los negros hablan francés. Y la tercera oleada es la gran oleada de lo que desembarcaron las costas de Florida, del famoso Boat People, ¿no? Y quienes fueron estigmatizados como portadores de SIDA, y como el concepto entonces ya se asocia a la idea de Haití, ¿no? Elementos como eso, son gente que vinieron aquí en botes y pues son portadores de SIDA, pues ya no se identifican como haitianos y dicen somos caribeños. Esos desplazamientos en la identidad, eso es el uso estratégico de la identidad. Por otra parte, aquí hay una indicación sobre la identidad como valor, es decir, la identidad siempre comporta, digamos así, lo más y lo menos, siempre comporta un valor, y según los psicólogos sociales, nosotros buscamos siempre una identidad positivamente valorada y gratificante. Y entonces la identidad sirve de muchísimo, ¿no? Crea el orgullo de pertenencia, en fin, todo es positivo cuando uno piensa que su identidad, digamos así, es prestigiosa, y que además ofrece cierta ventaja mínima, y que en comparación con otras identidades de otros grupos, etcétera, etcétera, nuestra identidad es prestigiosa. Pero cuando se devalúa, cuando la identidad se estigmatiza, entonces exactamente al revés. Y por eso es muy importante esta idea. ¿Por qué es importante? Porque en identidad femenina, cuidado, vamos a ver ahora inmediatamente cómo digamos así, se concibe la diferencia entre hombres y mujeres, y cómo lo que se valoriza siempre, implícita o explícitamente, incluso por parte de las mujeres, son los rasgos y los atributos, digamos así, que se piensa que pertenecen a los hombres, y no los rasgos y atributos de las mujeres. Ese es el estudio más interesante que se ha hecho, ¿no? Y que la identidad femenina
es un valor desprestigiado si se compara con atributos y rasgos que se atribuyen a la identidad masculina, como vamos a ver enseguida. Por lo tanto, la identidad como valor, positivo o negativo, es también una cuestión fundamental, ¿no? Y uno tiende a renunciar o a ocultar su identidad cuando ya su identidad no le reporta ventajas mínimas, un mínimo, digamos así, de satisfacción frente a otros grupos, etcétera, etcétera. Y que la miseria cultural en gran parte consiste en una identidad en que uno se da cuenta de que su identidad está totalmente desprestigiada. Es la miserabilidad cultural suprema, ¿no? Así que ser, como que debería ser pobre, ser indio, ser y encima mujer, lo peor que pueda haber. Bueno, la identidad como vale. Fíjense que yo me he tenido apenas, estoy tocando ciertos núcleos así que me parecen fundamentales para ubicar correctamente el problema de la identidad femenina. ¿Cómo plantear el problema de la identidad femenina? Para que se pueda entender bien lo que va a venir después, vamos a hacer la distinción que no hicimos todavía entre identidades individuales e identidades colectivas, porque nos va a resultar más cómodo hablar de identidad de género desde el punto de vista del individuo, las mujeres consideradas, digamos así, individualmente, ¿no? Con respecto a la identidad colectiva, para comenzar por lo más fácil, pues es la identidad que corresponde a grupos, a colectivos, a veces a categorías sociales. En este caso podemos hablar hasta de una identidad de pareja, y que un matrimonio, por ejemplo, tiene una identidad colectiva. Ya desde la pareja, el grupo, la gran colectividad, como las grandes comunidades imaginarias, ¿no? La iglesia, la nación, son grandes comunidades imaginadas, dice Anderson, ¿no? Entonces, ¿y cómo se distinguen estas grandes colectividades? Veamos por repertorios culturales. Por ejemplo, yo podría decir que la identidad étnica, para demarcarse, qué sé yo, de los mestizos y del gobierno y de lo oficial, etcétera, etcétera, recurre a una serie de repertorios que son propios de su cultura étnica. Uno, la tradición. El pasado, que retrabajan el pasado, seleccionan elementos de su pasado. No importa que algunos de esos elementos sean míticos, no importa, mitos o historia, no es lo mismo. Seleccionan y consideran eso como norma. En fin, aquí había que hablar de toda una teoría de cómo la tradición no se opone a modernidad, de cómo hay que rechazar la grosera dicotomía tradición-modernidad, sobre todo en sentido lineal, de cómo puede existir una compenetración relativa entre tradición y modernidad. Pero es un primer repertorio al que recurre la identidad estética, ¿no? Y que se está cumpliendo nuestro repertorio cultural. Un segundo repertorio que ellos utilizan y manejan es el territorio. Y que algo que no siempre tomamos en cuenta es que para las identidades étnicas el territorio es una cuestión crucial. Y que el territorio no solamente entendido pues, en términos instrumentales, en términos económicos, de utilidad, en términos expresivos. Así que el territorio étnico, como el territorio nacional, como nuestro territorio nacional, es un territorio signo, es un territorio culturalmente impregnado, como dice la moderna geografía cultural, se trata siempre de un geosímbolo, un elemento cultural. Que esa es la segunda cosa fundamental. En gran parte los procesos de etnicización implican desterritorialización. Bueno, en tercer lugar, por ejemplo, si yo quisiera ir identificando los repertorios culturales que utilizan los indígenas para distinguirse, porque así hay que plantear el problema, yo diría que la lengua. Sabemos muy bien que la lengua no tiene solamente un valor instrumental de transmisión de información, pero que es un modelo del mundo, la famosa hipótesis Sapir, no sé qué, ¿no? Pero es un modelo del mundo y casi epítome de la cultura de un grupo. No importa que sea dialecto, que sea sociolecto, no importa,
La lengua es fundamental. Y generalmente la pérdida de la identidad comienza por la pérdida de la lengua, que es un marcador importante de la identidad, un repertorio cultural importante. Podríamos hablar todavía de, por ejemplo, lo que significa la inserción del parentesco como valor, otro repertorio cultural, o bien la religión. Así que en gran parte de nuestras comunidades indígenas tiene como elemento central, digamos así, una religión muy ritualizada todavía. Aunque ahora, con el advenimiento, digamos así, con la proliferación de grupos protestantes, cada vez más se está perdiendo esa dimensión. Ustedes ven que en el área zapatista la religión ya no se presenta como marcador de identidad, así que están como construyendo una identidad laicizada, una identidad étnica laicizada, donde la religión ya no es pertinente para definir la identidad. ¿Por qué? Porque puede ser católico, protestante o como sea, ¿no? Así que no se presenta, pero normalmente todavía entre gran parte de nuestras comunidades indígenas, la religión es el sistema modelante primario de la identidad, lo que los americanos llamarían core symbols, ¿no? Símbolos maestros. Ahora, ¿qué pasa con las identidades individuales? Ese es el gran problema. ¿Cómo definir una identidad desde el punto de vista del individuo? En primer lugar, la identidad individual se define por el conjunto de nuestros círculos de pertenencia social. Que, vamos a ver aquí, identidad individual. Así que, primero, el elemento fundamental, el elemento social que es definitorio de nuestra identidad personal, individual, es el conjunto de nuestro grupo de pertenencia. Así que vamos a poner aquí círculos de pertenencia. Y hay una tesis sociológica estupendamente desarrollada por este sociólogo que es contemporáneo de Max Weber, ¿no? Se llama Simmel. Él incluso dice lo siguiente: la identidad individual es todavía más fuerte y más específica cuanto más amplia es nuestra red de pertenencias. Así que yo pertenezco, por ejemplo, estoy aquí, pertenezco a una familia, a una parentela, a una nación, estoy dentro de una nación y también he asumido voluntariamente la identidad mexicana, pertenezco a un partido político, no al PAN, después soy religioso, pertenezco a una religión, pertenezco a lo mejor a una club, pertenezco a una comunidad académica. Yo soy el conjunto de mis pertenencias. Y cuanto más amplia esta red, más es nuestra especificidad, nuestra personalidad, digamos así, individual, se acusa mucho más todavía. Es la tesis de Simmel. Entonces, ¿de dónde está aquí eso que decíamos, los repertorios culturales que nos distinguen? Pues está en cada uno de estos grupos. Si yo pertenezco a la Iglesia Católica, ¿no?, es que yo me apropio del repertorio cultural propio de la Iglesia Católica, porque eso significa pertenencia. Pertenecer, claro, en un primer sentido significa asumir un rol dentro de un grupo, pero no es lo definitivo. Lo definitivo es compartir el núcleo simbólico expresivo, es decir, cultural de ese grupo. De que yo soy católico en la medida en que me apropio de los símbolos católicos, en que me apropio del credo, creo del Papa, acepto una serie de elementos de tipo simbólico y ritual dentro de la Iglesia, ¿no? Ahí está el repertorio cultural. Si yo pertenezco a una comunidad académica, pero evidentemente que me voy a apropiar del repertorio cultural de mi comunidad académica, voy a tener una idea de lo que es ser buen universitario, buen maestro, etcétera, etcétera, cuál es la percepción que tenemos de la relación entre lo académico y lo social, y Chiapas, y no sé, ¿no? Pero hay toda una cultura, ¿no?,
que a veces, no sé, condensamos determinados símbolos, ¿no?, universitarios, y en el grito del Goya, que es nuestro grito glorioso, que todo lo condensa. Ahí está. Entonces, los repertorios culturales por los que nos vamos distinguiendo, pues depende de nuestro grupo de pertenencia. Y que vaya pensando dónde va a estar la identidad femenina. Y que, además de todo esto, yo soy hombre, por lo tanto, podría decir, pertenezco a una categoría social en el sentido de agregado estadístico. Yo soy hombre, o soy mujer. Pero no puedo poner así. Así que una paradoja de la condición, por ejemplo, de género, es que en realidad la pertenencia de género está en todas las demás pertenencias. Ese es el gran problema. Atención. Así que yo pertenezco a un partido político, pero no es lo mismo el papel de la mujer y del hombre dentro de un partido político. Yo pertenezco a la UNAM, pero no es lo mismo el estatuto de la mujer investigadora en la UNAM que es las grandes vacas sagradas masculinas, por ejemplo, ¿no? Aunque cada vez ya hay más vacas sagradas femeninas también, pero siempre hay carreras, fíjense que incluso en la cultura universitaria hay carreras femeninas, no se ve como un poco que las mujeres vayan trepando y conquistando lugares de dirección que deberían estar más bien en otras partes. Pertenencia religiosa, no es lo mismo la condición de la mujer y la condición del hombre, es decir, que en realidad es algo que está afectando todas las demás pertenencias. El problema de la identidad femenina se me va a poner en relación con todos mis círculos de pertenencia. Y que esta es una tesis absolutamente fundamental. Ustedes ven inmediatamente cuál es la relación dialéctica que hay entre identidad individual e identidad colectiva. No se trata de una dicotomía. Las identidades colectivas forman parte, constituyen una franja de nuestra propia identidad personal e individual, según esta manera de ver, ¿no? Por eso hablamos de que la identidad personal es pluridimensional, tiene varias dimensiones, porque tiene una dimensión de género, una dimensión, fíjense ya, ¿dónde ubicar la identidad de género? Tiene una dimensión de género, tiene una dimensión étnica, tiene una dimensión política, una dimensión religiosa, etcétera, etcétera. Y aquí hay que tener cuidado porque cuando uno lee la literatura norteamericana uno se hace bolas. ¿Por qué? Porque ellos esto mismo lo dicen de otra manera, porque tienen toda una tradición que arranca de la psicología social de Mill, y que en vez de identidad utilizan este vocabulario, el self. ¿Se acuerda que Ortega y Gasset quiso introducir en el vocabulario filosófico, ¿no?, la idea de mismidad para traducir esto? No se puede. El sí mismo tampoco se puede. Ellos ponen, entonces utilizan, nosotros ponemos identidad individual, la identidad del sí mismo, ellos ponen self. Y aquí abre una llave como nosotros, pero en vez de hablar de dimensiones de la identidad, la dimensión de género, la dimensión étnica, la dimensión nacional, hablan de identidad de género, identidad étnica, etcétera, etcétera. Así que fíjense bien que es una diferente manera de categorizar, varía la palabra, pero exactamente lo mismo. No es que nos quieren decir de ninguna manera que cada uno de nosotros tiene múltiples identidades, que por lo tanto uno es muy posmoderno, porque supuestamente la identidad posmoderna es una multiplicidad. No se trata de eso de ninguna manera, porque incluso en esta tradición americana que viene de Mill, ¿no?, se supone que todas las identidades, las supuestas identidades, pues se unifican en el self. Pero como nosotros tenemos el self, que vamos a utilizar aquí, identidad individual, tenemos una sola identidad. Pero nuestra identidad es pluridimensional. Y dentro de esta pluridimensional, algunas dimensiones tienen más importancia para nosotros que otras. Es decir, que hay una cierta jerarquía. Yo puedo ser un hombre muy religioso y para mí entonces mi pertenencia religiosa predomina sobre los demás. Hasta puedo llegar a una situación de hipercatetización. Porque cuando un neoconverso, un protestante recién convertido, por ejemplo, en el caso típico, ¿no?, hipercatetiza
su identidad, así que se olvida de todas las demás identidades de pertenencia y piensa que tiene que ser, qué sé yo, los elitistas las 24 horas del día. O antes, el revolucionario y guerrillero latinoamericano, ahí en el sur, tenía que ser, lo ideal era ser guerrillero las 24 horas del día. Se llama hipercatetización en términos psicoanalíticos, ¿no? Y que es una situación disfuncional porque nadie puede aguantar esto, y lo que pasa es que después uno requienta, ¿no? Bueno, es que se dan cuenta de esto, ¿no? Se dan cuenta de esta situación. Cuando lea, por ejemplo, Hecht, hay un autor, un americano muy importante, que ustedes deberían conocer, que tiene todo un equipo y se ha dedicado a estudiar la identidad de los negros norteamericanos, afroamericanos y las mujeres negras con su equipo. Pero ellos van a utilizar este esquema, que en el fondo corresponde con este otro esquema, pero nosotros utilizamos otra manera de categorizar porque no tenemos el sex, no nos queda cómodo el sex, ¿no? Bueno, ya aquí aparece una primera manera donde yo voy a introducir entonces la identidad femenina. Es una de las dimensiones de la identidad. Ninguna mujer es solamente mujer. Sería el caso de la hipercatetización, que a veces se da, ¿eh? Yo tenía una experiencia, la apliqué un test medio así por divertimento a una mujer, no voy a decir de qué nacionalidad, no era aquí, era lejos. Y fulana, ¿quién eres? ¿Cómo tú puedes ser? Y yo soy donna. Bueno, está bien, ahora otra vez, ¿cómo te consola? Dice, dímelo de otra manera. No, yo soy donna. ¿Y dónde? Era una dirigente feminista de primera categoría. No reconoce ninguna otra categorización social más que su condición de mujer feminista, pero al 100% a las 24 horas del día, y solamente ella es mujer. Y yo soy donna. Es tuto. Entonces, sería el caso de que se supone que ustedes, además de ser mujeres, ¿no? Pues son académicas, ¿no? Son religiosas, son no sé qué, políticas, no sé qué, ¿no? Están en el gobierno de la ciudad y 50.000 cosas más, ¿no? Así que la identidad de una mujer, de cualquiera de ustedes, es también multidimensional, a no ser que estemos en el caso de una hipercatetización disfuncional de la identidad femenina. Bueno, ahora que ya hemos, además de ante la situación particular, que esta pertenencia, el hecho de que uno pertenezca a la categoría, la atención aquí distinguir entre grupos de mujeres y la categoría de mujer en términos de agregado estadístico, no es lo mismo. Una cosa puede ser estudiar la identidad de un grupo feminista concreto, por ejemplo, que yo del grupo del Colegio de México, a ver cómo estas mujeres que son al mismo tiempo estudiosas conciben su identidad. Y otra cosa es hablar de la identidad normal, que yo, de mujeres, de las clases populares, mujeres entendidas como categoría, no como grupo. ¿Se acuerdan la distinción de un sociólogo de Berton entre categoría social, que es un agregado estadístico, no son actores sociales en ese caso? Por otra parte, grupos, que implica la interacción en espacios, generalmente en espacios pequeños, la frecuencia de la interacción. Y después lo que llama él colectividades más amplias, que sería el caso de las grandes comunidades imaginadas de Anderson, ¿no? Como la iglesia, una iglesia universal, como por ejemplo la nación. Y que tener en cuenta esa distinción. No es lo mismo preguntarme por la identidad de las mujeres obreras de tal fábrica que de las mujeres en general. Los estereotipos generales, porque se definen, digamos así, las mujeres. Bueno, ahora rápidamente vamos a entrar poco a poco en lo que sería la identidad femenina. Ustedes están interesados en la identidad de género, la femenina o masculina, y no se dan cuenta que el concepto de género no es evidente de por sí, que es una traducción de gender, y que de la literatura, si ustedes quieren, feminista norteamericana de los años 70, porque antes tampoco se utilizaba en este sentido, nunca se hablaba de identidad de género. En los años 70, las investigadoras norteamericanas
utilizaban indistintamente identidad de género e identidad sexual. ¿Por qué? Porque el concepto de gender en inglés no solamente implica, digamos así, una categoría gramatical, de que nosotros, vosotros, ellos, etcétera, yo, tú, él, no solamente eso, no el género masculino, el femenino, etcétera, neutro, sino que también implica una referencia a la sexuación, por lo tanto a sexo en términos más biológicos, anatómicos y fisiológicos, etcétera. Cosa que en español no es tan evidente, así que en nuestra lengua, en italiano y en español, pues género no tiene una referencia inmediata al aspecto sexuación, ¿sí? Al aspecto sexo en sentido de la infraestructura biológica de la diferencia, digamos así, de género. No tiene esa referencia inmediata. Hay toda una historia que sería muy interesante hacer, ¿no? Y que primeramente se usa el concepto de identidad de género, los años 70. Consideran que es lo mismo que identidad sexual. Después, poco a poco, se va imponiendo una necesaria distinción entre sex y gender, de que una diferencia que se hace cada vez más necesaria. ¿Por qué? Porque aparece una serie de estudios impresionantes sobre la evolución qué sé yo, psicobiológica del sexo. Hay historias, toda una historia, por ejemplo, de cómo se ha concebido el sexo desde los griegos hasta Freud. Y entonces esta es una autora, un grupo de autoras, y dicen, atención que aquí nos interesa la definición o la percepción que se tenía de sexo. No estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de sexo en sentido biológico y anatómico, dice, ¿no? Y mi conclusión es, dice la autora, de que todo lo que a nombre de la anatomía, de la biología se ha dicho, de la distinción de sexos entre hombre y mujer, todo eso ya implica una construcción cultural, gender, ¿no? Es la conclusión en la monumental historia de la evolución psicobiológica, digamos así, del sexo, de la ciencia biológica, etcétera, etcétera. Así que cada vez más hay una necesidad de distinguir entre gender y sexo. Y actualmente, la tesis básica, ¿no?, es que hay que distinguir analíticamente y estudiar la relación que hay entre esa especie de infraestructura biológica que está en la base del dimorfismo sexual, digamos así, de los hombres y mujeres, por un lado, y toda la construcción histórico-social que se ha construido en torno a ese dimorfismo biológico y anatómico y fisiológico, pues hay que distinguir cuidadosamente. Claro que la noción americana de gender y de identidad de género implica también la autopercepción de la sexualidad en términos de erotismo y de base biológica. Pero hay una necesidad de hablar separadamente de sexo. ¿Por qué? Porque muchas veces se estudia, hay toda una discusión hasta en términos de ciencia biológica, a ver si hay o no hay dimorfismo y diferencia entre sexo masculino y sexo femenino. Fíjense que no todo el mundo habla de que hay dimorfismo. Hay toda una teoría y no hay. Las diferencias son accidentales, solamente que en el hombre, digamos así, el aparato sexual sale fuera del cuerpo y en la mujer queda dentro del cuerpo. Pero fundamentalmente no hay diferencia. Hay toda una teoría, lo que podríamos llamar un modelo unisex en términos biológicos y anatómicos acerca de la diferencia sexual, ¿no? Entonces, el modelo de Freud era también un modelo unitario, pero atención, para él prevalecía el modelo masculino y la mujer construía su sexualidad en función del modelo masculino, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes saben que eso ha sido profundamente criticado por psicólogas y psicoanalistas femeninas, y Garay, por ejemplo, ¿no?, que la primera que le salió ahí, salió a torearle a Freud nada menos, y distinguió, digamos, hizo una diferencia fundamental desde el punto de vista psicoanalítico de el sexo, la diferencia sexual de la mujer y del hombre, ¿no?
contra Freud. Así que actualmente, cuando se habla de género, se entiende, por una parte, el conjunto, toda la construcción sociocultural en torno al dimorfismo sexual, si ustedes quieren, incluyendo la representación de cómo funciona el propio sexo y el propio erotismo, etc., ¿no? Eso implica la identidad de género. Pero cuando se habla de sexo, no se tiene en cuenta la autopercepción, la percepción que tiene la mujer de su propia identidad, de sus comportamientos en cuanto a mujer, etcétera, etcétera. Lo que se habla más bien, se tiende a hablar del funcionamiento del cuerpo, cuando se habla de sexo. Pero es muy importante teóricamente hacer esa distinción analítica para ver la relación dialéctica que hay entre gender y sex. A ver qué prevalece, la infraestructura biológica o la superestructura histórico-social, en fin, toda la evolución cultural en torno al asunto del sexo. O sea, al revés, porque hay toda una teoría que dice que incluso lo que dice la biología sobre nuestro dimorfismo sexual ya es resultado de una elaboración cultural. Así que es todo un problema que hay que tener en cuenta. Además, ustedes van a encontrarse en la literatura, sobre todo norteamericana, feminista, con la distinción entre identidad de género y rol de género. Pero actualmente esta distinción también está superada. ¿Por qué? Porque es que el comportamiento de género, los roles de sexo, forman parte de la identidad de género. Para cualquiera que maneje la teoría de las representaciones sociales y sabe que las representaciones sociales sirven como guía de la acción, ya no hace la distinción entre comportamiento y roles de sexo por una parte, o identidad de rol sexual, como dicen algunas autoras norteamericanas, y por otra parte la identidad de género. Ya no se hace esa distinción. Y todo esto hay que tener en cuenta, todo un trabajo sobre qué ha resultado de la traducción del término inglés gender al español. Y que esta es una tarea muy importante. Estos supuestos, pues vamos ya a qué sería, cómo se plantea la teoría de la identidad de género en la tradición antropológica. Si ustedes quieren averiguar de dónde viene la serie de estudios muy importantes sobre identidad de género, tienen que ir a un viejo trabajo de Parsons, nada menos que de 1955, que escribió con Valles. Se llama Family Socialization and Interaction Process, que familia, socialización y procesos de interacción, que fue publicada en una revista American Sociological Review, ¿no? Nueva York. Por primera vez en este trabajo de Parsons, que él va a hablar de la diferencia de roles masculinos y femeninos en el ámbito familiar. Bueno, y él descubre ya algo que va casi va a llegar hasta nuestros días. Descubre que los roles masculinos dentro de la familia tienen todos una orientación instrumental. Y de esto va a depender también las representaciones. Por ejemplo, va a decir que el hombre dentro de la familia asume un papel de autonomía individual, de independencia, de sentimiento de dominio o de control del entorno, de competitividad, es decir, son todos roles instrumentales. Mientras que el comportamiento de la mujer tiene siempre una orientación expresiva, así que la famosa contraposición entre lo instrumental y lo expresivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer adopta fundamentalmente roles de comunión con los otros, que la mujer se orienta hacia el grupo, a la comunión, digamos así, con los otros. Roles que tienen que ver con el deseo de establecer vínculos y relaciones. Por lo tanto, también conciencia y expresión de sentimientos personales. Por eso es que con los roles masculinos y los atributos instrumentales, pues esto se asocia a la idea de realización de la tarea, productividad, eficacia, competitividad, somos nosotros los hombres, ¿no? Mientras que las mujeres buscan siempre la integración, la autorrealización emocional, cohesión del grupo, estabilidad, etcétera, etcétera.
Bueno, evidentemente que este modelo ha sido superado. ¿Por qué? Porque ha cambiado la cultura familiar, se ha abierto el mercado del trabajo, las mujeres ocupan lugares en el trabajo, las mujeres acceden cada vez más a funciones específicamente masculinas. Así que ha habido profundas modificaciones en la cultura social, y por lo tanto ya no se puede así muy simplemente establecer una relación entre orientación instrumental o expresiva y pertenencia de género de la mujer, digamos así, de los individuos. Ya no. Pero a pesar de todo persiste, ya prescindiendo de la familia, en todos los trabajos de los psicólogos sociales, que todos han trabajado muy bien, con una precisión extraordinaria. Si algo tienen los psicólogos sociales es que nunca hablan teóricamente, sino que todo tiene un fundamento empírico y tienen una metodología sumamente refinada, como la que tiene que ver con las representaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Que no hablan de prestado. Lo único que le podemos echar en cara es que sus situaciones experimentales son siempre de laboratorio, en este caso, ¿no? Y no, así como están acostumbrados los sociólogos, los antropólogos, la realidad social en sí. Lo único que le podemos echar en cara. Pero sigue esta primera orientación, esto que indicaba que a las mujeres hay que atribuirle papeles fundamentales, o sea, las atribuye de hecho papeles más bien expresivos, y a los hombres papeles más bien instrumentales. Esto ha continuado hasta ahora y con una persistencia y con una exactitud extraordinaria, ¿no? Bajo diferentes terminologías. Así que, por ejemplo, en vez de hablar de roles instrumentales y de roles expresivos, actualmente se habla de, llama así, de la distinción entre lo idiosincrático y lo relacional. Lo idiosincrático e individualizado sería lo propio del hombre. Así que el hombre se concibe de una manera mucho más autónomo, individualista, independientemente de las relaciones sociales. Las mujeres están mucho más orientadas hacia lo relacional. Estamos otra vez lo mismo, ¿no? Vamos al esquema parsoniano. O bien cuando se habla en las escalas de comportamiento, cuestionarios, etc., de la contraposición entre lo personal y lo colectivo, y que los hombres estaríamos mucho más orientados hacia lo personal, lo autónomo, y las mujeres mucho más hacia lo colectivo, la orientación hacia el grupo. Y en general, el hombre típico estaría caracterizado por la actividad, por el activismo, la independencia, la objetividad, la racionalidad. Esto sale en los test. Es decir, son los estereotipos que de hecho y de una manera absolutamente persistente se atribuye a la identidad, digamos así, masculina. Y la mujer típica, pues pasiva, siempre pasiva hasta del amor, ¿no? Me acuerdo de una canción, escuché una canción de Lucero, ¿no? Si solamente lo hubieras mirado, me hubieras tirado a tus pies sin preguntarte por qué. Pasividad absoluta. Independiente, pasiva, emotiva, la mujer sumisa. La teoría de Bourdieu es que la primera gran conquista de la dominación masculina es la sumisión de la mujer. Es lo que hemos conquistado, ¿no? Por eso las mujeres son cómplices en el poder nuestro masculino, ¿eh? La mujer es pasiva, emotiva, sumisa, sensible a las relaciones con los otros, ¿no? Tierna, la ternura, ahí como en mis corridos o en mis canciones lírico amorosas, la ternura es una propiedad esencial de la mujer, la emotividad y la ternura. Muy bien. Así que siempre aparece la diferencia entre una identidad de sí más bien colectiva, orientada hacia lo relacional, ¿no? Hacia una cosa, hacia la integración comunitaria, la estabilidad, etcétera, etcétera, y por otra parte una identidad masculina que más bien es individual, individualizante entre los hombres, ¿no? Aparece. Ahora, hombres entonces, diríamos, se podría estudiar, se puede hacer índice de estereotipia, ¿no? Otra vez hicimos en clase, ¿verdad, Cristina? Pequeños ensayos, ¿no? A ver cuál es la estereotipia, pues se puede medir, hay índice de estereotipia. ¿Qué es lo que se asocia normalmente, casi espontáneamente, a la idea de hombres? Podría poner un rótulo, autosuficiencia, y bajo ese rótulo, agresividad, independencia, objetividad, dominación, actividad, competición, ambición. Y para las mujeres, un gran rótulo, dependencia.
Y por ahí abajo pondría comunicatividad, sensibilidad a los sentimientos de otros, siempre responde la mujer a los sentimientos de otros. Necesidad de seguridad, la famosa ternura de mujer. Así que el modelo bipolar se mantiene hasta ahora. Entonces, fíjense, yo quisiera que ustedes leyeran y tuvieran en su biblioteca este libro que les traje. Porque está la explicación de por qué se da esto. Esto es real, pero es también un efecto cultural. ¿Por qué? Porque este autor hace una distinción de dos tipos de grupos. Y que hay que distinguir entre lo que se llama grupo colección y grupo agregado. Grupo colección, bueno, la tesis de fondo es todos nuestros comportamientos, incluso los comportamientos que no sean directamente y conscientemente grupales, y yo no estoy actuando en nombre de mi iglesia, de mi grupo de pertenencia, sino idiosincráticamente, digamos, incluso en ese caso tengo siempre por trasfondo mi sistema de pertenencia colectiva. Es una tesis de Kurt Lewin, ya creo. Pero generalmente los grupos dominantes, los individuos pertenecientes a los grupos dominantes, tienden a concebirse como grupos colección, por ejemplo los empresarios, la clase dominante. Y que se supone que ellos nunca van a decir que ellos actúan de acuerdo a esquemas ya estereotipados, de que su grupo sea homogéneo, de que ellos sean resultado del grupo y que su comportamiento no sea personalizado sino de carácter grupal. Ellos creen que ya anteriormente al hecho de pertenecer al grupo de los empresarios ya son personalidades. Se conciben como una colección de personalidades, no independientes. Esto es lo propio de la percepción grupal de los grupos dominantes. Mientras que los grupos dominados tienden a percibirse como pertenecientes a lo que se llama grupos, como que dije, el grupo colección y grupo agregado. Así que siempre invocan a su grupo como un grupo agregado, su comportamiento es comportamiento de grupo, tiene menos percepción de su individualidad en su comportamiento, ¿no? Pero la tesis básica de este autor, que con todo lo que esto implica de investigación, es que es un efecto de pertenencia a diferentes tipos de grupos. Que si la mujer, por lo tanto, se concibe preponderantemente en términos no de individualidad, de autonomía, sino de dependencia y demás cosas, es porque constituye en realidad una categoría dominada por el poder masculino, la dominación masculina. Que por lo tanto, esto de percibirse en términos relacionales, en términos de integración, en términos de una gran sensibilidad hacia el grupo, de defenderse atrás del grupo, si ustedes quieren, de buscar estabilidad en el grupo, esto es un efecto de dominación. Que es la tesis, es decir, no basta con afirmar que hay una bipolaridad fundamental entre los rasgos culturales que se atribuyen al hombre y a la mujer en forma estereotipada. El estereotipo significa una cosa ya, de que las mujeres no eligieron su identidad, sino que esa identidad es una identidad impuesta de afuera y por lo tanto, como que dije, atribuida o asignada desde afuera por el poder dominante, que es el poder patriarcal, pero no en forma personalizada, ¿no? No es que los hombres no nos ven reunidos en ningún teatro para planear la dominación, porque eso está profundamente inscrito en nuestra cultura y nuestra civilización, incluso en nuestra cultura religiosa. Y por eso las mujeres se perciben de esa manera, así como lo establecen las investigaciones en términos de representaciones sociales, ¿no? Y no es, por lo tanto, es una identidad donde prevalece el polo asignación. Y la identidad que tienen las mujeres en nuestro medio, de mayor o menor grado, siempre es una identidad asignada y no una identidad libremente elegida. Y la cuestión interesante es por qué surgen actualmente movimientos feministas que cuestionan esta manera tradicional de identificar a la mujer y cuáles son sus mecanismos. Fíjense que nuestra función como científicos sociales no es investigar cuál es la verdadera identidad femenina, ni cuál es la verdadera identidad masculina. Así que si ustedes me plantean así el problema, yo lo digo inmediatamente a sentido común, porque la identidad sustancial
Nuestra función como científicos sociales es estudiar cuáles son los mecanismos sociales que nos obligan o a asumir o a cuestionar en un momento determinado ciertos repertorios culturales que nosotros utilizamos o que utilizan, los de afuera utilizan para distinguirlos. Es un estado de dialéctica, ¿no? De la autoafirmación y la asignación desde el exterior. Y que la conclusión sería, evidentemente la identidad femenina es una identidad asignada en forma fuertemente estereotipada, que no hay investigación que no revele esta polarización digamos así, en los rasgos atribuidos a la feminidad y a la masculinidad. Pero hay que explicar, y la explicación está en la misma situación dominada que es la condición propia de la mujer en nuestra cultura. Esto sería básicamente el planteo del problema, es decir, cómo yo plantearía el problema de la identidad femenina, y lo que yo te pido es que tome esta nota bibliográfica. Este libro es muy interesante para trabajarlo en seminario y para traducirlo, ¿no? Porque es una gran luz de cómo había que plantear, cómo había que explicar los estereotipos, digamos así, femeninos y masculinos que dominan nuestra cultura, aunque sea cultura urbana y moderna, sigue dominando.